Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, subimos a Jerusalén, pero al llegar al templo, el lugar que debía ser un santuario de encuentro con Dios, lo que Jesús encontró no fue adoración, sino un mercado. El atrio del templo estaba sumido en el caos enganado, palomas, mesas de cambistas de dinero, el ruido de los animales y el regateo constante contrastaban violentamente con la santidad del lugar. El problema era grave. Los cambistas y vendedores estaban explotando a los peregrinos que venían con devoción. Hacían negocio con la fe, convirtiendo el patio de los gentiles, un espacio diseñado para la oración de todas las naciones, en una verdadera cueva de ladrones. La pureza del culto se había perdido por completo en medio de la codicia. Fue entonces cuando vimos una faceta de Jesús que nunca antes había mostrado. Con una intensidad imponente, hizo un látigo con unas cuerdas y con una autoridad innegable, comenzó a volcar las mesas de los cambistas y a expulsar a los animales. No era un arrebato de ira, era un acto de autoridad divina. A los que vendían palomas les dijo: quitad de aquí esto, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Este acto no fue un simple arrebato emocional, fue una afirmación mesiánica. Jesús estaba asumiendo una autoridad que solo le correspondía a un profeta o al mismo Mesías para purificar su propia casa. En ese momento, sus discípulos recordaron las palabras del Salmo: el celo de tu casa me consume. Naturalmente, este acto de poder provocó una reacción inmediata. Los líderes judíos, confrontados y furiosos por este desafío a su sistema, se acercaron a Jesús para exigirle una prueba de su autoridad. Le preguntaron directamente: ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Ellos no querían una explicación, querían un milagro espectacular, una credencial profética que justificara su derecho a actuar de esa manera tan radical en el templo. Y Jesús les dio la señal, pero no la que ellos esperaban. Les dio la señal más grande, la más incomprensible de todas, una profecía que solo cobraría sentido 3 años después. Con un profundo misterio en sus palabras, Jesús les respondió: han destruido este templo, y en 3 días lo levantaré. Ellos, por supuesto, se burlaron. Pensaron que hablaba del imponente templo de piedra de Herodes, una maravilla arquitectónica que había tardado décadas en construirse y aún no estaba terminado. Levantarlo en 3 días era absurdo, pero el evangelista Juan nos revela el verdadero significado de esta enigmática declaración. A Jesús no hablaba del edificio, hablaba del templo de su cuerpo. Esta profecía sobre su muerte y resurrección es la garantía definitiva de su autoridad. Él no era solo el purificador del templo, él mismo es el templo definitivo, el lugar donde la humanidad y Dios se encuentran perfectamente, su señal máxima, la credencial que validaba todo lo que dijo e hizo. No fue caminar sobre el agua o multiplicar los panes, fue su poder sobre la propia muerte. Solo después de que resucitó de entre los muertos, sus discípulos finalmente entendieron. Dice la Escritura que se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. La resurrección es la llave maestra que abre el significado de todas las palabras y acciones de Jesús. Es el evento que ilumina todo el Evangelio. Jesús, el Verbo encarnado, purificó el templo externo como un símbolo de su misión mucho más profunda, a purificar el templo interior de cada uno de nosotros, nuestro corazón. La pregunta que resuena hasta hoy es: ¿le permitirás a su autoridad entrar y voltear las mesas del comercio, la codicia y el egoísmo en tu corazón? La señal de su resurrección sigue siendo la base indestructible de nuestra fe. Me gustaría saber cuál es tu mayor reflexión sobre la autoridad de Jesús después de escuchar esto. Déjame tu comentario. En el próximo video exploraremos el fascinante encuentro secreto entre Jesús y Nicodemo en la oscuridad de la noche. No te lo pierdas, sígueme para continuar esta serie de revelaciones.